Buenas, mi nombre es Erika Nicole Figueroa Vargas, pasante de la carrera de Medicina, cursando la clase de primeros auxilios y yo les voy a hablar sobre lo que son los signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, las cuales generalmente son tomadas por profesionales de la salud para valorar las funciones corporales más básicas. ¿Cuáles son los signos vitales? Entre los signos vitales tenemos la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal normal de una persona varía dependiendo del género, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, el momento del día. En las mujeres también influye la etapa del ciclo menstrual. En un adulto sano la temperatura corporal normal puede oscilar entre 36.5 grados centígrados a 37.2 grados centígrados. La temperatura corporal se puede medir de cualquiera de las siguientes maneras. Tenemos por vía oral. La temperatura se puede medir por la boca con un termómetro digital que utiliza una sonda electrónica. En el recto, cuando se mide por la vía rectal, la temperatura suele ser entre 0.5 a 0.7 grados, más alta que cuando se toma por la vía oral. En la axila, se puede medir debajo de la axila con un termómetro digital. Cuando se mide por esta vía, la temperatura suele ser entre 0.3 a 0.4 grados más baja que cuando se mide por la vía oral. En el oído, con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura del centro del cuerpo, o sea, de los órganos internos. En la piel, con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura de la piel, de la frente. Internamente, este método es frecuente para personas que tienen enfermedades graves y están en unidades de cuidados intensivos. La temperatura se puede medir con sondas colocadas en el esófago, el corazón o la vejiga. ¿Qué es la frecuencia del pulso? Es la medición de la frecuencia cardíaca, es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se contraen con el flujo de sangre. Al tomarse el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca, también puede medir lo siguiente, el ritmo cardíaco y la fuerza del pulso. El pulso normal en un adulto saludable oscila entre 60 y los 100 latidos por minuto. La frecuencia del pulso puede variar y aumentar con el ejercicio, una enfermedad, una lesión y las emociones. En general, dice que las mujeres de 12 años y más suelen tener una frecuencia cardíaca más rápida que los varones. Algunos atletas, como los corredores, que hacen grandes cantidades de actividades de entrenamiento cardiovascular, pueden tener una frecuencia cardíaca de casi 40 latidos por minuto sin sufrir ningún problema. ¿Cómo tomarse el pulso? A medida que el corazón fuerza el paso de la sangre a través de las arterias, puede sentir los latidos y presiona con firmeza las arterias, que están cerca de la superficie de la piel en determinados puntos. Puede encontrarse el pulso al costado del cuello, en la cara interna del codo, en la muñeca o en la ingle. Para la mayoría de las personas es más fácil tomarlo en la muñeca. Si lo hacen en la parte inferior del cuello, asegúrese de no presionar demasiado, ya que esto bloquea la circulación en la sangre hacia el cerebro. Dice que para tomar el pulso vamos a hacer lo siguiente. Con la punta del dedo índice y mayor presione con firmeza las arterias hasta que siente el pulso, pero sin hacer fuerza. Comience a contar el pulso cuando la manecilla del reloj esté en el número 12. Cuente el pulso durante 60 segundos o 30 segundos y multiplique la cantidad de latidos por 2 para obtener los latidos por minuto. Cuando esté contando, no mire continuamente el reloj, concéntrese en los latidos del pulso. Si no tiene claro el resultado, pídele a otra persona que cuente con usted o que cuente por usted. Vamos a definir qué es la frecuencia respiratoria. Dice que es la cantidad de respiraciones por minuto, generalmente se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiración durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se eleva. Es posible que la frecuencia respiratoria aumente cuando hace ejercicio, si tiene fiebre, está enfermo o tiene otras afecciones médicas. Cuando controle la respiración, también es importante prestar atención a si tiene dificultad para respirar. Nos dice que la frecuencia respiratoria normal para una persona adulta es de entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, mientras el corazón se contrae y se relaja.
Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias. La mayor presión arterial se produce cuando el corazón se contrae. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica, se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a todo el cuerpo. El número más bajo se denomina presión diastólica, hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en milímetros de mercurio. La presión arterial se clasifica en normal, elevado, presión arterial alta de etapa 1 o de etapa 2. La presión arterial normal es sistólica menor que 120 y diastólica menor que 80, o sea 120-80. La presión arterial elevada es sistólica si es de 120 a 129 y diastólica si es menor que 80. La presión arterial alta en etapa 1 es sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. La presión arterial alta de etapa 2 es sistólica de 140 o superior o diastólica de 90 o superior. Equipo necesario para la toma de signos vitales: termómetros, estetoscopios, dispositivos de presión arterial, o sea, los esfigmomanómetros, los kits combinados, o sea, estetoscopio más presión arterial, el oxímetro para el pulso, electrocardiogramas y las linternas. Muchas gracias por su atención y espero esta información sea de mucha ayuda para ustedes.